favor, confírmame si estás viendo mi pantalla. Sí, Cami, perfecto. Listo. Bueno, muy buenos días. Agradecemos la invitación, aceptar la invitación que hizo Seiza hoy para ver esta charla. Y la charla de hoy se llama Top 10 de aplicaciones de multímetros de banco y sistemas de adquisición de datos. Bueno, entonces vamos a arrancar. Mi nombre es Camila Cajamarca, soy asesora profesional en Seiza y manejo la línea de instrumentación electrónica. Entonces, en la agenda que vamos a ver hoy, vamos a ver qué es un multímetro, vamos a recordar qué es un multímetro, las clases de multímetro, porque especificamos hoy esta charla como multímetros de banco, el top 10 de aplicaciones de multímetros de banco y sistemas de adquisición de datos. Vamos a ver qué es un sistema de adquisición de datos y finalizaremos con unas conclusiones y el espacio de preguntas. Si ustedes van teniendo alguna pregunta mientras voy hablando, por favor déjenla en el chat, pueden levantar la mano y podemos hacer un espacio si ven pertinente hacer la pregunta en el momento. Entonces, primero, ¿qué es un multímetro? Entonces, un multímetro es un equipo que me permite hacer muchas mediciones eléctricas. Y se llama multímetro porque integra muchos instrumentos en un solo dispositivo. También lo conocemos como DMM, por su nombre en inglés como Digital Multimeter. Y este multímetro me permite tener diferentes mediciones. Entonces, si vamos a medir las diferentes variables eléctricas, así mismo se va a llamar el dispositivo. Los tipos de multímetros que tenemos, entonces arrancamos con el multímetro de mano portátil. Quizás es el multímetro que más conocemos, es con el que más hemos trabajado, quizás en la universidad o cuando vemos que alguna persona va a nuestra casa a hacer una revisión eléctrica, cuenta con un multímetro de mano. ¿Y por qué se llama multímetro de mano? Ah, bueno, y el otro multímetro es el multímetro de banco, que es el del que estaremos hablando el día de hoy. Entonces, el multímetro de mano o portátil tiene varias características. Principalmente, es un multímetro que funciona con baterías, por lo tanto lo puedo llevar de un lado a otro y principalmente su aplicación es en la parte de la industria. Este multímetro me permite tomar medidas eléctricas de manera instantánea. Entonces tengo mi multímetro con mis terminales, mido sobre mi dispositivo o el circuito o lo que yo deseo medir e instantáneamente tomo la medición. Adicional, estos multímetros tienen una resolución de 3 dígitos y medio. Entonces tengo 3 números significativos para la medición, que son suficientes porque no necesito hacer una medición con alta especificación. Estos multímetros me permiten hacer de 10 a 20 mediciones por segundo. Entonces, digamos que su tasa de muestreo es una tasa de muestreo más pequeña. Y la pantalla con la que trabajamos es una pantalla más pequeña. Digamos que estas son las características principales que vemos en un multímetro portátil o en un multímetro de mano. Mientras pasamos a los multímetros de banco, las características principales de un multímetro de banco es que me permite una aplicación. Su principal aplicación es para laboratorios. Puedo estar en el área de calidad, puedo estar en el área de automatización, trabajando con un multímetro de banco. Adicional, un multímetro de banco me permite tomar medidas con mayor número de muestras. Entonces yo puedo tener hasta 1.000.000 de muestras, 1.000.000 de mediciones por segundo. Quizás puedo tener más dependiendo de las características del equipo que se seleccione. Y adicional, se encuentran con una resolución de 4 dígitos y medio, 5 dígitos y medio, 6 dígitos y medio, 7 dígitos y medio y podemos tener hasta 8 dígitos y medio. Entonces, esto me permite una mejor lectura y una precisión en las medidas que voy a tomar. Y podemos ver que cuenta con una pantalla más amplia, lo que me permite no solo tener la medición de mi variable, sino que adicional yo puedo graficar en el tiempo lo que estoy midiendo. Entonces, digamos que estas son como las características principales entre el multímetro de banco y el multímetro portátil o multímetro de mano.
¿Qué mediciones puedo hacer con un multímetro de banco? Entonces puedo medir tensión, puedo medir corriente, resistencia de 2 y 4 hilos, capacitancia, periodo, frecuencia, continuidad, diodos, digitalización de tensión y de corriente, y puedo medir termocuplas, termistores, RTDs de 2, 3 y 4 hilos. Entonces, con base en estas unidades y estas magnitudes que yo puedo medir, entonces vamos a determinar ese top 10 de mediciones que podemos hacer con un multímetro de banco. Entonces, top 10 de aplicaciones de multímetros de banco y sistemas de adquisición de datos. En el número 1 encontramos laboratorios. Entonces, como vemos en la imagen, este es un laboratorio dedicado a la calibración de equipos. Entonces, ahí vemos al metrólogo tomando sus medidas. ¿Y por qué en los laboratorios seleccionan un multímetro de banco? Entonces, seleccionan el multímetro de banco por varias características. La primera, la exactitud, la precisión y la resolución. Estas tres características me permiten garantizar una medida, es decir, que el dispositivo que yo tenga bajo prueba me esté dando la medida que yo realmente necesito tener. Entonces, recordemos un poco qué son estas características. Entonces, la exactitud es que tan cerca estoy al valor que estoy midiendo realmente. Por eso, si vemos acá, tenemos un arquito y estamos dando en el punto central. Entonces, eso quiere decir qué tan exacta es la medida, qué tan cerca del valor real que tiene mi equipo bajo prueba estoy midiendo. Y eso me lo permite y me lo garantiza un multímetro de banco. Segundo, la precisión. ¿Qué tantas veces o qué repetibilidad hay en la medición? Entonces, si vemos acá, tenemos tres circulitos donde voy a dar el lanzamiento del tiro al blanco. Entonces, en el primero podemos ver que es una poca exactitud. ¿Por qué? Porque no tenemos una repetibilidad de la medición y pues adicional no estamos cerca al punto central. En la segunda tenemos una mala exactitud. Entonces vemos que están dispersas los puntos, las mediciones, es decir que no ha podido repetirse la medida. Y en la tercera figura vemos una buena exactitud, que fuera de estar cerca al blanco, estamos repitiendo lo más posible esa medición. Entonces, eso es algo que se debe tener en cuenta en la selección de un multímetro de banco. Y adicional, entonces, tenemos la resolución. ¿Qué tantos dígitos significativos se necesitan en la medición? Entonces, como hablábamos al inicio, hay multímetros de 4 dígitos y medio, 5 y medio, 6 y medio, 7 y medio, 8 y medio. Entonces, entre mayor cantidad de dígitos tenga mi equipo, pues mayor cantidad de datos y mayor precisión voy a tener en la medición. Entonces, digamos que nuestro top 1, la aplicación, es utilizar los equipos en laboratorio. Y para la selección de este equipo, ingreso a la ficha técnica y miro estas características que son exactitud, precisión, resolución y todas las que se estimen pertinentes para garantizar que las medidas que se van a realizar en el laboratorio sean las necesarias para que cumpla con el equipo. Bueno, el segundo, es el diseño de dispositivos electrónicos. Entonces, para el diseño de dispositivos electrónicos, vamos a recordar, y en este caso vamos a utilizar la tensión. Hay que tener en cuenta la tensión que vamos a medir en el dispositivo electrónico. Entonces, ¿qué es tensión? Es la fuerza que me permite mover, que tiene la energía eléctrica entre dos polos, tanto el positivo como el negativo, y me permite impulsar los electrones a lo largo de un conductor. Entonces, cuando yo estoy diseñando un dispositivo electrónico, debo tener en cuenta varias cosas. Entonces, en la parte de la medición de tensión, cuando se desarrollan dispositivos electrónicos, se encuentran que hay señales muy pequeñas, del orden de los milivoltios, del orden de los microvoltios. Y cuando estoy midiendo con un multímetro, entonces puedo yo generar
una tensión adicional. Es decir, que mi tensión sobre mi circuito le voy a sumar la tensión que tiene mi dispositivo, porque realmente el equipo va a generar una pequeña resistencia. Vamos a generar una corriente y vamos a generar una tensión. Entonces es importante en la selección y cuando voy a diseñar un dispositivo que necesita tener una medición de milivoltios, de microvoltios, utilizar un multímetro de banco que tienen ese rango de medición, adicional el rango de precisión. Y también mirar esa escala más pequeña que yo puedo medir en mi rango. Entonces, si tengo milivoltios, mi escala más pequeña, microvoltios, poder determinar que eso va a garantizar la exactitud de mi medida. Entonces, nuestro segundo punto es diseño de dispositivos electrónicos. El tercer ítem del top 10 es el diseño de dispositivos portátiles. Entonces, actualmente en la industria cada vez tenemos más dispositivos portátiles, tenemos audífonos, tenemos relojes, fuera de eso pues el celular que trabaja con baterías y una infinidad de dispositivos portátiles que en su proceso de diseño se debe tener en cuenta la corriente. Entonces recordemos qué es la corriente. Y la corriente es el flujo de electrones que pasa a través de un conductor desde un punto positivo a un punto negativo. ¿Y por qué tenemos que tener en cuenta para el diseño de dispositivos portátiles este punto de la corriente? Entonces, en la actualidad tenemos muchas aplicaciones de dispositivos portátiles, los cuales funcionan con una muy poca energía. ¿Y por qué funcionan con poca energía? Porque la idea es aumentar la autonomía de la batería. Y en este caso, para el diseño, se requiere que el equipo me permita medir corrientes muy pequeñas, del orden de los microamperios, con una resolución de picoamperios. Entonces, cuando estamos haciendo la medición y la validación del circuito del diseño del dispositivo portátil, no podemos presentar 3 características que pueden afectar nuestra medición. Y entre esas está el voltaje de carga, que es una caída de tensión adicional que ocurre desde el multímetro, como resultado nos genera una impedancia adicional. Cuando yo estoy colocando las puntas sobre mi tarjeta electrónica, entonces estoy aumentando y teniendo un voltaje de carga adicional, lo que me va a afectar mi medición. Adicional, tenemos el ruido. Este ruido puede ser cuando medimos una corriente muy pequeña y podemos tener un ruido interno o externo. Entonces puede venir ya sea de mi circuito que estoy desarrollando o externamente que puede ser parte del equipo con el que estoy midiendo. Y esto va a hacer que se afecte la precisión en la medición. Y el tercer punto que puede aparecer, la tercera característica que puede afectar nuestra medición es el rango dinámico. Entonces, para poder garantizar una configuración adecuada de mi medición, que haya un rango de precisión óptima, cuando estamos midiendo la corriente, podemos tener una variación en la corriente, una corriente dinámica. Entonces, no es la misma corriente cuando el equipo está activo, que podemos tener una corriente del orden de los 30 a 40 miliamperios, a cuando cuando mi dispositivo está en modo stand-by. Entonces, cuando el equipo está en ese modo, podemos tener una corriente del orden de los microamperios. Entonces, estas variaciones y fluctuaciones y cambios que puede tener mi dispositivo cuando está activo o cuando está en modo stand-by, puede afectar mi medición. Entonces, es algo importante y una característica que se debe tener en cuenta cuando se selecciona el equipo con el que se va a medir. Entonces, yo puedo medir corriente con diferentes dispositivos. Yo puedo medir corriente con un osciloscopio y una sonda de corriente. Puedo medir corriente con una unidad de medida, con un SMU, con un analizador de potencia, con un analizador de forma de onda de corriente, con una pinza amperimétrica. Pero es importante conocer la aplicación, qué deseo medir,
cuál es su rango mínimo, cuál es su rango máximo, a fin de seleccionar el mejor dispositivo por su funcionalidad y por su costo. Entonces, la aplicación para diseño de dispositivos portátiles se realiza con un multímetro de banco. Bueno, y en el cuarto punto tenemos medición de resistencias en el sector eléctrico. Entonces recordemos que es la resistencia. Y la resistencia es la oposición al paso de la corriente. Cuando la resistencia es más baja, los electrones pueden fluir más fácilmente en mi conductor, por ejemplo, que es el que menor resistencia tiene al paso de la corriente. Pero cuando tenemos un material muy diferente, como por ejemplo un vidrio, una cerámica, la resistencia es mayor. Por lo tanto, pues va a ser más difícil que la corriente circule en mi material. Y es de esta forma como podemos ver la simplificación de cómo la tensión, la corriente y la resistencia se opone al paso de esa corriente. Y en esta gráfica podemos ver simplificada la ley de Ohm. Tensión igual a resistencia por corriente. Entonces, ¿cómo podemos hacer la medición de resistencia en el sector eléctrico? Y algo que nos permite el multímetro de banco es la medición de resistencia de 4 hilos. ¿Y qué es la medición de resistencia de 4 hilos? Entonces, cuando tenemos o vamos a medir resistencias muy pequeñitas, del orden de los miliohmios, los cables o las ondas que salen de mi multímetro y se van a medir, y se van a tomar, con eso se van a tomar la medición sobre mi tarjeta, tienen una resistencia. Y esta resistencia también puede ser muy pequeña. Entonces se va a sumar, como es un circuito en serie, se va a sumar con la resistencia de mi dispositivo bajo prueba. Lo que me va a causar que haya una mala medición, una medición errónea y que el valor que yo esté revisando realmente no sea el que yo espero medir. Por eso se tiene una técnica que se llama resistencia de 4 hilos y es una técnica que manejan los multímetros de banco. ¿Y en qué consiste? Entonces, el multímetro de banco tiene una fuente de tensión interna con otros 2 cables por separado y generan o inyectan una tensión muy pequeñita sobre la resistencia que yo deseo medir. Y adicional, tiene un amperímetro que me genera una corriente también muy pequeña que va a circular sobre la resistencia. Entonces, al tener el valor de la tensión y de la corriente, yo puedo, a través de la ley de Ohm, tensión sobre corriente, poder determinar la resistencia. Y esta es la forma que sería más precisa para hacer esas mediciones de resistencias tan pequeñas en la parte de la industria. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una sonda que es como la que aparece acá, es una sonda tipo Kelvin. Entonces la parte que me genera la corriente y la parte que me genera la tensión están separados para que de esta forma se pueda hacer esa medición de 4 hilos. Cuando se mide la resistencia de contacto en interruptores de potencia o seccionadores, o cuando se mide la resistencia en empalmes como las que se utilizan en las barras o las resistencias de devanado muy bajas, medir esta resistencia es muy compleja debido a lo que les mencionaba. Si lo utilizo con un multímetro de mano, un multímetro portátil, que es el que normalmente encontramos en la parte de la industria, en la parte de instalaciones eléctricas, los cables de ese multímetro de mano me van a afectar la medición. Es ahí donde selecciono un multímetro de banco con el método de los 4 hilos para hacer esa medición de los devanados, de los empalmes que hay en mis interruptores de potencia. Entonces aquí, como vemos en la gráfica, tienen una sonda Kelvin que va conectada a un multímetro de banco y cada una de las terminales, por eso vemos como 4 salidas, van conectadas al multímetro de banco y de esta forma utilizamos el método de 4 hilos. La siguiente top
el siguiente numeral, el número 5. El multímetro de banco me permite hacer capturas de señales transitorias y tendencias. Entonces, una de las aplicaciones que podemos tener es la revisión de un sistema o una señal Bluetooth. Entonces, ¿en qué consiste la señal de Bluetooth? Que me genera un paquete de información, un tiempo muerto, un paquete de información y tiempo muerto. Entonces, con la digitalización, que es una de las funciones que tiene un multímetro de banco, yo puedo capturar en el tiempo esa secuencia de señales, grabarlas en mi multímetro y luego visualizarlas para determinar cómo fue el comportamiento de mi señal en el paso del tiempo. Entonces, de esta forma, puedo conocer, por ejemplo, el tiempo de encendido y de apagado de mi dispositivo. Si yo tengo una señal transitoria que me está afectando mi sistema y necesito tomar ese muestreo de las señales para determinar en qué momento se está presentando, puedo poner con mi multímetro a muestrear todo ese sistema, capturar la señal y luego descargarla o visualizarla sobre mi multímetro y hacer esa visualización y poder validar qué me está generando esa falla. Entonces, por ejemplo, acá en esta gráfica que tenemos, vemos cuando el dispositivo se enciende, cuando se baja, toma un muestreo, vuelve y sube y está enviando paquetes y se apaga y vuelve y se enciende y vuelve y se apaga. Entonces, esta parte me permite tener ese muestreo, tener ese tiempo de encendido, pero también me facilita el diseño de un circuito, de un dispositivo, porque si lo pongo a muestrear, sé el comportamiento y sé cómo se está, cómo puedo validar ese circuito que estoy desarrollando. Bueno, y en el punto 6 tenemos la aplicación en las plantas de producción. Entonces, ¿por qué en las plantas de producción? Porque el multímetro de banco, yo le puedo generar diferentes niveles de alarma. Entonces, yo puedo conectarle un transductor y decirle que me sense o que me muestre, por ejemplo, la temperatura. Y yo le pongo un nivel superior, un nivel inferior, y puedo decir que mi sistema no debe sobrepasar de los 20 grados Celsius en la parte superior y que no puede bajar de 1 grado Celsius en la parte inferior. O puedo configurarle que la tensión máxima que mi punto de prueba pueda tener sean 10 voltios y que mi valor de tensión mínima sea de 0.5 voltios. Entonces, al poder yo definir estos puntos máximos y mínimos que debo censar en un punto especial en una planta de producción, mi dispositivo me va a generar diferentes alarmas, lo que me va a permitir analizar qué está pasando en ese punto. Lo puedo tomar como una referencia, dado el caso, si quiero alimentar mi sistema como un plan de mantenimiento, entonces puedo determinar con esa información y almacenarla y tenerla archivada de alguna forma periódicamente para determinar qué me está generando esa falla, cada cuánto se está generando, poder determinar esos mantenimientos que requiere, ya sea la línea de producción o esas fallas que me están generando en ese punto en especial que estoy tomando la medición. Entonces, con un multímetro de banco yo puedo realizar mediciones tan cortas como 0.005 ciclos de línea de alimentación o una medición de 8.3 microsegundos para una línea de alimentación de 60 Hz. Entonces, podemos hacer diferentes procesamientos, podemos hacer una línea de control, una línea de programación para tomar todas esas señales que estoy esperando que no se den y asimismo tener una comunicación con un PC y reproducir en tiempo esa prueba y determinar qué es lo que está pasando en mi planta de producción. Entonces, esa es otra de las aplicaciones, poder tener esas alarmas que necesito en un punto especial en mi planta de producción o poder tener esas medidas específicas que las retroalimento y las cargo en mi multímetro y más adelante las puedo procesar y trabajar.
Y en el punto número 7 tenemos los multímetros de banco en la academia. Entonces, los diseños de prototipos de dispositivos en el área de investigación requieren de medidas muy precisas, que también las podamos controlar, que haya un análisis, que haya una monitorización en tiempo real, que se puedan almacenar y con esta forma podamos identificar el comportamiento de los dispositivos que se están desarrollando. Adicional, como vimos al inicio, nosotros podemos medir tensión AC y DC, corriente AC y DC, resistencia de 2-4 hilos, frecuencia, diodos, digitalización de tensión y de corriente, podemos medir temperatura. Entonces, con todas estas variables las podemos utilizar en la academia, en la enseñanza y en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, tanto en la parte ya de enseñanza como en la parte ya de aplicación y desarrollo de circuitos que ya estén enfocados a la parte de investigación, de desarrollo, de innovación. Entonces, esta es la parte en donde los multímetros de banco son una ayuda muy importante para la enseñanza y para todos esos desarrollos que hacemos en la academia. Entonces, como vemos acá, en este banco tenemos 4 equipos, una fuente de voltaje, un generador de funciones, el que se encuentra en la parte superior es el multímetro de banco, y al lado izquierdo hay un osciloscopio. Entonces, este es un conjunto de equipos solución para la enseñanza de la academia, donde el multímetro de banco es un equipo también de alta importancia en las mediciones y en la enseñanza que se va a dar a los alumnos. Bueno, y ahora vamos a integrar a nuestro top 10 el sistema de adquisición de datos. Pero vamos a arrancar por qué es un sistema de adquisición de datos y por qué lo relacionamos con la charla de hoy, con los multímetros de banco. Entonces, un sistema de adquisición de datos se compone de un multímetro de banco, una tarjeta multiplexora y un conjunto de transductores. Entonces ya vimos las características del multímetro de banco. Ahora, ¿qué es la tarjeta multiplexora? Y la tarjeta multiplexora es un sistema de múltiples entradas, como la vemos aquí al lado izquierdo, con una única salida. Esta salida va conectada a mi multímetro y con un procesamiento, con una configuración, con una programación del multímetro, yo puedo seleccionar el tiempo en que mi tarjeta va a muestrear cada uno de los canales. Entonces yo puedo tener con un multímetro de banco y una tarjeta multiplexora, tener 500 mediciones por segundo. Entonces, dependiendo del número de canales con el que yo configure mi sistema de adquisición de datos, asimismo, pues tendré un tiempo de lectura y tendré un grupo de puertos para poder seleccionar y hacer una lectura de las diferentes señales que estoy recibiendo a través de un transductor. Y aquí ahora tenemos un transductor. ¿Qué es un transductor? Un transductor es un dispositivo que me permite convertir una señal física en una señal eléctrica. Entonces, el ejemplo que vemos acá es un LM35. Quizá hemos trabajado con algunos de estos LM35, que es un transductor de temperatura. Tenemos la lectura de temperatura y a la salida tenemos una señal eléctrica en voltaje. Algo que tienen los multímetros de banco, y es una característica importante, es que yo puedo conectar cualquier transductor. Entonces yo puedo tener un transductor de presión, puedo tener un transductor de nivel, de flujo, bueno, infinidad de transductores y de variables que hay en el espacio. Entonces, como el transductor me toma la señal física y al final me saca una señal eléctrica, esta señal eléctrica y esta terminal la conecto a mi transductor. Por lo general, su salida es de tensión, entonces yo la puedo capturar en mi multímetro y hacer todo el procesamiento que yo requiera para trabajar con esa señal que estoy recibiendo. Entonces, aquí vamos a integrar dentro de nuestro top 10 las opciones que podemos
trabajar y las aplicaciones que podemos trabajar con el multímetro, en conjunto convirtiéndolo en un sistema de adquisición de datos. Y una de las pruebas que hacemos es prueba de vida acelerada, que se conocen como HALT y HASS. ¿Qué es la prueba de HALT? Es llevar un producto a su nivel más alto de exigencia, exponiéndolo a muchos cambios. Entonces aquí hay unas pruebas como voltaje escalonado de alta temperatura, tensión escalonada a baja temperatura, tensión de vibración, ciclo térmico rápido y exponerlo al medio ambiente. Entonces, ¿cómo se integra el sistema de adquisición de datos a cada una de estas pruebas? Como el sistema de adquisición de datos me permite tener diferentes sensores y conectarlos al multímetro y hacer el escaneo y la medida de estas señales, entonces yo puedo poner estos traductores en diferentes puntos de mi producto a revisar. Entonces puedo poner en cada una de las esquinas un transductor diferente. Entonces puedo poner un transductor de voltaje, puedo poner uno de temperatura, puedo poner uno de humedad. Entonces, al exponer esta muestra o este producto a cierto tiempo en estas cámaras que son las que hacen esas pruebas de HALT, entonces puedo censar los diferentes puntos que están los diferentes puntos sobre donde coloqué el transductor en mi dispositivo y asimismo poder capturar y determinar cómo ha sido la degradación y el comportamiento de ese producto. Entonces, muchas veces estos productos son expuestos a altas temperaturas. Por lo general, los fabricantes de productos utilizan estas pruebas para identificar rápidamente la eficacia del producto que han desarrollado y mirar las debilidades que puedan haber en este producto. Lo utilizan tanto en la parte de preproducción o postproducción del producto. Y adicional, el sistema de adquisición de datos lo podemos poner en la prueba HASS, que se encarga de hacer pruebas de envejecimiento, pruebas de daño causada por luz solar o condiciones climáticas dentro de un tiempo muy pequeño. Entonces, se lleva al equipo a unas pruebas muy altas en un corto tiempo. Y es ahí donde el sistema me permite capturar todas esas señales, todas esas variaciones y determinar la vida útil del producto que se está desarrollando. Otra de las pruebas que se pueden hacer con un sistema de adquisición de datos es una prueba de componentes Buring Test, que es una prueba que se hace a semiconductores. Y es similar a la anterior prueba, pero en este caso también incluyen la prueba de 4 hilos. Entonces es poder determinar la resistencia del equipo, del dispositivo inicialmente. Se arranca con una compensación y eliminando el error. Entonces se hace una medición inicial y luego se somete el componente a unas pruebas extremas que por lo general son de altas temperaturas a fin de determinarla en condiciones nominales en qué punto puede fallar ese producto, ese semiconductor. Entonces pueden incluir pruebas de temperatura, pruebas de tensión, pruebas de corriente, pruebas de frecuencia y con qué objetivo determinar el funcionamiento de ese componente. Entonces aquí vemos una tarjeta que tiene varios semiconductores. También se meten en una cámara donde se pueda exponer a todas esas condiciones y esto lo hacen con el fin de hacer una prueba automatizada con el fin de ahorrar tiempos y costos adicionales. ¿Por qué? Porque les permite monitorizar con el multímetro de banco el comportamiento de ese dispositivo que se está desarrollando. Y en el número 10 tenemos las pruebas de IoT. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con un multímetro de banco y las pruebas de IoT? Entonces, las aplicaciones de IoT permiten el envío y la visualización de datos e imágenes desde un equipo a la nube. En el área de la industria las tengo en tiempo real y esto me permite determinar
cómo es el comportamiento del sistema que yo he automatizado. Entonces, algo que se está aplicando últimamente es poder llevar toda esa información que hay en una planta de producción de diferentes puntos, ya sea que estén revisando una parte del área de producción, una parte del área de fabricación, o estén determinando la vida útil de alguno de los equipos con los que se está trabajando. Entonces, lo que se hace es capturar todas esas señales, almacenarlas en una base de datos, revisar su comportamiento y con esta información poder determinar los mantenimientos preventivos, predictivos y evitar a futuro mantenimientos correctivos y tomar decisiones a tiempo. Entonces, por eso con los multímetros de banco se pueden monitorear las pruebas, se pueden transmitir los datos, se puede tener la información en tiempo real, se pueden integrar con un software que me permita todo ese procesamiento de información hacia la nube y de esta manera poder tomar decisiones inmediatas según la información que yo reciba, porque toda la información es en tiempo real. Entonces, se pueden integrar códigos de programación en el equipo y así poder hacer como esas soluciones de IoT que me permitan garantizar el buen funcionamiento de mi área de producción o el buen funcionamiento en la industria. Y bueno, estos han sido los 10 puntos de aplicaciones de los multímetros de banco y pues adicional vamos a ver algo relacionado con los sistemas de adquisición de datos un poco más a profundidad. Entonces, ¿qué podemos tener en un sistema de adquisición de datos? Entonces, como hablábamos, podemos mirar y medir diferentes variables, diferentes medidas físicas. Temperatura, flujo, presión, posición y pues las que ya conocemos, tensión, corriente y resistencia. Pero adicional a estas, cualquier variable física que nosotros tengamos, desde que esté medida con un transductor y me genere una señal eléctrica, la podemos medir y trabajar en un multímetro de banco y en un sistema de adquisición de datos. Entonces, ¿qué me permite el sistema de adquisición de datos? Tener alertas, tener señales de pasa y falla, que es lo que me permite esa configuración que hablábamos en la parte de la industria. Tener y poder controlar las mediciones. Entonces, igual, esa información, todo lo que se mide se puede controlar. Entonces, el sistema de adquisición de datos al realizar la medición me va a poder ayudar a tomar acciones a mediano y largo plazo para controlar esas mediciones. Yo puedo programar mi sistema de adquisición de datos a fin de poder hacer una secuencia de mediciones. Ahorita en la siguiente diapositiva es como un pequeño ejemplo de lo que se puede hacer con un sistema de adquisición de datos para capturar señales. El sistema de adquisición de datos tiene un menú de ayuda que me permite trabajar y hacer la configuración de la variable que yo desee medir. La parte de digitalización y de muestreo, entonces eso es una parte muy importante para la captura de las señales y poder hacer su procesamiento. Y adicional, en la parte posterior, un sistema de adquisición de datos y un multímetro también tiene otras terminales, otros puntos de conexión, mientras en la parte de adelante puedo medir, por ejemplo, una corriente de 3 amperios, en la parte posterior tengo mi conexión a poder medir 10 amperios. Tengo una conexión frontal y trasera, que es la que hacía referencia. Puedo medir un canal a la vez y configurar los ciclos. Entonces, quiero que este canal 1 que me mide temperatura me esté midiendo cada 15 minutos para determinar si, por ejemplo, mi proceso industrial, un proceso de cocción en la parte de alimentos, está realizándose, la temperatura está llegando al nivel que debe llegar y no me va a afectar mi proceso. Cada canal puede tener una tarea. Entonces, como veíamos en la parte del desgaste de los productos, entonces yo puedo tener en un punto, estar midiendo temperatura, en otro punto puedo estar midiendo humedad, en otro punto puedo estar midiendo la tensión, entonces puedo tener un canal con diferentes tareas. Puedo conectar mi equipo a otros equipos, ya que tiene un punto de trigger, una entrada y salida de trigger, y lo que puedo hacer es que cuando yo necesite poner a medir mi equipo, entonces uno de los equipos me va a generar un disparo
para que al ingresar en el sistema de adquisición de datos, este se encienda y empiece a tomar medidas. Entonces, eso es algo adicional que yo puedo trabajar en conjunto con diferentes equipos, poniendo a medir en el momento que me lo indique el otro equipo. Puedo tener múltiples canales con relé de estado sólido o con relé mecánico, lo que va a hacer que mi lectura sea más rápida, dependiendo del relé que se seleccione. Y bueno, entonces digamos que ya es un sistema de adquisición de datos donde yo puedo integrar una tarjeta con el que yo puedo llegar a tener 80 canales, 100 canales, 200 canales, 500 canales. Entonces, dependiendo de lo que se desee medir, de la cantidad de dispositivos a censar, yo puedo hacer así mi configuración entre mi multímetro y mi tarjeta multiplexora para tener y obtener así un sistema de adquisición de datos. Adicional, el sistema de adquisición de datos tiene diferentes interfaces con las que yo me puedo comunicar, con las que yo puedo controlar mi dispositivo, puedo colocarle una señal en un web browser, la dirección IP, y ya puedo tener mi pantalla del multímetro y poderlo trabajar de manera remota. Y para finalizar, entonces, esa es una de las configuraciones que se puede hacer en un sistema de adquisición de datos, y es como puedo tener diferentes canales y yo puedo seleccionar cuál canal voy a medir cierta variable. Entonces, por ejemplo, para este caso, se seleccionaron el canal 101, 110, 115, 120 para medir temperatura. De esta forma estoy haciendo un agrupamiento de variables y asimismo lo puedo ir a configurar. Entonces voy a decir que en estos 4 canales voy a medir temperatura. Yo coloco las características del transductor con el que lo voy a medir. Y adicional coloco los límites si deseo que se genere una alarma, ya sea superior o inferior. Y una vez se configuren esas alarmas, configuro cuántas cuentas, cuántas mediciones quiero hacer, cada cuánto lo quiero hacer, para así estimar la duración de mi censado, de mi escaneo. Y finalmente, ya con la configuración, entonces puedo ya poner a medir mi sistema de adquisición de datos, y en el momento, como en el caso de acá, que se genere una alarma, mi sistema de adquisición de datos me la va a mostrar, y finalmente yo puedo generar una gráfica del comportamiento de mis señales, y cuando se me genere una alarma, como la gráfica que está aquí en la imagen, en la línea roja, entonces puedo visualizar que mis 2 primeros canales tuvieron un comportamiento normal, mientras en el otro hubo una alarma o hubo algo que no esperaba de acuerdo a la configuración que yo le di al equipo. Entonces, digamos que esto es como el top 10 de las mediciones que podemos hacer con un multímetro de banco y un sistema de adquisición de datos, pero hay infinidad de aplicaciones con base en las mediciones que yo puedo hacer con el equipo. Digamos que estas son unas de las pocas aplicaciones que se pueden hacer, y pues cómo funciona un multímetro de banco y cómo funciona y en qué consiste un sistema de adquisición de datos. Y para finalizar, entonces tenemos que un multímetro de banco tiene mayor resolución que un multímetro portátil, tiene mayor tasa de muestreo en relación a un multímetro de banco, le permite medir valores muy pequeños de tensión, de corriente, de resistencia, permite la digitalización de señales, puedo utilizar el método de 4 hilos, que no lo tengo en un multímetro de mano, puedo tener una conectividad y control del equipo, y sus aplicaciones son enfocadas a la parte de laboratorio, de investigación, de desarrollo, de innovación, a la parte de la academia, pero también puedo tener aplicaciones a nivel industrial, como lo vimos con la medición de micrómetros en la parte en la parte de eléctrica. Y un sistema de adquisición de datos se basa en un multímetro, es un conjunto de multímetro, multiplexor y transductor, me permite la automatización de procesos, me permite graficar al paso del tiempo una señal, un almacenamiento a través de una memoria externa, y me permite agrupar las diferentes variables para hacer una monitorización más centralizada dependiendo de la aplicación que yo tenga. Bueno, y
Y esto ya es todo lo que tenía para compartirles el día de hoy con los multímetros de banco y sistema de adquisición de datos. Cami, tenemos una preguntita. Sí, señora. Dime. Jason nos pregunta, ¿puedo tener este tipo de adquisición de datos, comunicación de tipo industrial para poder monitorear y controlar desde un DCS? ¿Me puedes decir qué es un DCS, por favor? Jason, si quieres puedes abrir tu micrófono y especificar mejor la pregunta. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, Sí, señor. Buenos señora. días. ¿Cómo estás, Jason? Bien, gracias. Mira, sí, la idea es cómo llevar este tipo de señales directamente, puede ser por comunicación Modbus a un PLC para yo tener el control desde un sistema de control distribuido. Ok, pues digamos que el equipo me permite tener configurarse con diferentes software y programarse. Yo podría hacer una configuración con Python, con LabVIEW y poderlo integrar con el sistema que tú tengas. Entonces la idea es poder integrar el desarrollo que ya tienes en tu planta de producción con lo que el equipo puede hacer en diferentes software. Entonces sí lo podría hacer. Hola Camila. Hola, ¿cómo estás? Tengo otra preguntita, Camila. Sí, Yo señor, veo el dime. sistema de los multiplexores, el sistema de adquisición de datos muy interesante, pero tengo la siguiente curiosidad. Si tengo una aplicación en la cual tengo que conectar 10 termocuplas, por ejemplo, y 10 RTDs, ¿tienes alguna foto donde yo pueda ver el multiplexor? ¿Qué tan fácil es la conexión de esos sensores a esa tarjeta de datos? Déjame ver, pues hay diferentes tarjetas. Entonces es seleccionar la tarjeta que sea más conveniente. Me dices que son RTDs y Termocuplas. termocuplas. Damos 10 termocuplas tipo K y 10 tipos de RTD porque lo veo muy funcional en el tema de procesos Sí. para hacer monitoreo de temperatura en periodos de tiempo largo, pero debe ser para múltiples sensores. Pero estaba pensando es cómo es esa conexión de esos sensores a cada una de esas tarjetas. Si tuvieras alguna imagen sería muy chévere. Sí, déjame ver, busco una o te la comparto si te parece bien a tu correo, Juan Pablo. Sí, digamos que dependiendo de la aplicación y la aplicación de temperatura, hay unas tarjetas especializadas para esa lectura de RTDs y temperatura. Entonces yo te la comparto y básicamente es una tarjeta que funciona con borneras. Déjame, ya la busco. Sí, No sé digamos, si... así mismo para señales 4 a 20 miliamperios, como tú sabes, el tipo de cable que lleva un traductor es un cable que lleva blindaje, apantallamiento, un cable calibre 22. Entonces, sí sería muy interesante ver cómo se pueden integrar esas señales a esas tarjetas de adquisición de datos para ver qué tan flexible o cómodo es, porque me parece bien interesante. básicamente es una conexión a una bornera. Las terminales de mi termocupla entran a una bornera que tiene el espacio suficiente para la conexión del traductor o de la termocupla. Pero dame un momento, yo descargo la ficha de la tarjeta, te la comparto y te la envío al correo. Gracias, Camila. Sí, señor, con gusto. ¿Alguien tiene otra pregunta? En el caso de los multímetros y estos sistemas de adquisición de datos, ¿vienen con algún tipo de certificado de calibración de fábrica, bien sea o trazable ANIS o NAC, que pueda entregarse esa? Por lo general, los equipos que trabaja Tektronix y Kirby traen con un certificado de calibración trazable a NICS, pero si se requiere que el equipo traiga una calibración y un resultado de datos, se puede solicitar junto al equipo para tener esa información. Entonces, sí, señor, se puede adquirir, ya sea NICS o 17025. Gracias. Buen día, una pregunta. Sí, buenos días. ¿Qué velocidad de muestreo tiene el equipo? Gracias. El equipo tiene un muestreo de 1.000.000 de muestras por segundo. Puede tener más, pero en el que hemos revisado hoy, que es un multímetro DMM6500, tiene un muestreo de 1.000.000 de muestras por segundo. Gracias. Sí, señor. En el caso de el data logger y el multímetro, ¿hay algún tipo de software con el cual yo pueda hacer
configuración de cada uno de los canales y demás, o únicamente se va a hacer a través de la pantalla? Se puede hacer inicialmente a través de la pantalla, pero hay un software que trabaja en conjunto para hacer como la descarga y el trabajo a PC que se llama KitStar Ajá. y es un software con el que podría trabajar en conjunto con el equipo. Es un software que no viene incluido, ¿cierto? Es No, es un opcional. software que no viene incluido, es un adicional, sí señor, es un producto adicional. Ok. ¿Y los tiempos de entrega más o menos que tienen estos productos? Llámese un multímetro o sistema de adquisición de datos. Depende de la referencia. Digamos que por los temas que ha habido últimamente de escasez de componentes, hay algunos que pueden estar en 20 semanas, 30 semanas más o menos. Ok, ok. ¿En este Igual momento tienes algún tipo de inventario en estos hemos productos? pedido unos para que lleguen. Me toca confirmar el tiempo de llegada de esos últimos, pero están en camino. O sea, digamos que ya se pidieron con anticipación, precisamente porque nos han pedido varios de estos equipos. Si estuviéramos interesados en hacer una demostración del sistema de adquisición de datos, ¿tienes los componentes para que se puedan ver pronto? Sí, señor, en este momento cuento con un equipo, con un DMM6500 y una tarjeta de 10 canales. Correcto, correcto. Sí que agradezco si me puedes enviar esas fotos. Está interesante Listo. el sistema. Sí, señor, yo te la envío. Te enviaría la Gracias. configuración. Digamos que podemos hacer dos configuraciones. Partir del multímetro con una tarjeta de 10 canales, Sí, que es una tarjeta SCAN 200, o ya como sistema de adquisición de datos, que es el DAC 6510. Y esa tiene la opción hasta 20 canales con una tarjeta 7700. ok, ok, ok. Entonces Ok. depende de la configuración que necesites y el número de canales, pues así mismo vamos a integrar las tarjetas. Pero Listo. el básico, 10 y 20 es como lo general que nos piden. Ok. Entonces quedo pendiente que me envíe las fotos. Sí, me interesa ver señor. el sistema. Te agradezco. Ya te envío las fotos. Cami, Alejandro nos pregunta, ¿el tipo de montaje de los DAC pueden venir en montaje Rieldin, montaje en tablero eléctrico? Este es un equipo de banco, es como si tuvieras una fuente de voltaje. Entonces, pues habría que hacer como el acople para montarlo en un rielding, pero básicamente está construido para ponerlo en un banco de trabajo. Ok, súper, gracias. Si no tenemos más preguntas, a vuelta de correo, con el correo que se registraron, van a recibir la grabación del video y el certificado. Hoy tuvimos un inconveniente con el link que siempre les enviamos, pero ya con la información que tenemos del registro, les enviamos a vuelta de correo la grabación y el certificado. Camila nos hace una última pregunta. ¿El multímetro o equipo de adquisición de datos se instala en serie y o paralelo cuando el equipo o máquina en prueba y sus sensores están en funcionamiento? La medición sería en paralelo entre los dos puntos de salida de mi sensor. Mi sensor debe tener dos salidas, una positiva y una negativa, y la conectaría en paralelo sobre mi salida positiva y negativa que tiene mi tarjeta de adquisición de datos. Ok, gracias. Sí, señor. Bueno, muchas gracias a las personas que se conectaron. Gracias por asistir de nuevo a este 6 a Talk. Recuerden que cada 15 días tenemos un 6 a Talk, todos los jueves a las 9 de la mañana, 2 veces al mes. Estaremos en este espacio en el que hablamos de pues, las diferentes aplicaciones y de los productos que tiene Seiza para ofrecerles. Recuerden visitar nuestra página web www.seiza.com.co y todas nuestras redes sociales @seizacolombia. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y como decía Carol, 2 seminarios mensuales. El próximo va a estar muy interesante. Va a ser en 15 días, entonces no se lo pierdan. Adicional de ingresar a nuestras páginas y ver todos los videos que hemos realizado con los diferentes equipos y soluciones de medición que trabajamos. Los próximos también están muy interesantes. Y pues recuerden que somos Seiza, la solución a su medida. Muchas gracias. Les dejé ahí en el chat el teléfono y el correo de Camila por si quieren saber más de los productos y requieren una demostración, una visita, pueden con ella programarla directamente.
De nuevo, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo 6 a Talk. Muchas gracias.